candidato del Partido Radical, Alejandro Guillet, es hasta ahora la mejor carta presidencial que tiene la nueva mayoría. De acuerdo a la última encuesta de IMARC, superó incluso por un punto a Sebastián Piñera, aunque está dentro del margen de error. Vamos a conversar sobre este tema y la estrategia del parlamentario. Nos encontramos con el presidente de la Juventud Radical, Óscar Araya. Gracias por acompañarnos, Óscar. Muchas gracias. Es importante ver la visión también que tienen los jóvenes del partido respecto de esta candidatura presidencial de Alejandro Guillet, que por lo demás ha tenido un cupo para llegar al Parlamento, pero que no es estrictamente militante del Partido Radical. ¿Cómo ves tú específicamente la figura de Alejandro Guillet? Yo creo que le hace muy bien a la sociedad hoy en día que los partidos empiecen a dialogar con gente independiente. Y en ese sentido, la figura de Alejandro Guillet posiciona muy bien el discurso de alguien que no solamente se cierra a un partido político tradicional, sino que se abre, es una persona que tiene una cercanía más ciudadana. Y eso es lo que nosotros queremos transmitir como partido hoy en día. O sea, un partido que sea mucho más moderno y sea mucho más ciudadano que lo que se construía hasta hace unos años atrás. Mira, la juventud está muy alejada, en términos generales, está alejada de la clase política, más aún de los partidos que han sido los históricamente tradicionales. Tal vez muchos de ellos pueden llegar a los emergentes, a propósito de figuras y líderes jóvenes que pueden mover a los jóvenes. Tú militas, me decías fuera de micrófono, hace 8 años sí, en el partido Radical. ¿Cuál es el desafío que tienen desde las juventudes radicales para poder, si es que Alejandro Guillet se transforma en el candidato de la nueva mayoría, porque hay varios procesos de por medio, sabemos, para poder llevar en este caso a los jóvenes e incentivarlos con esta candidatura? Yo creo que es muy atractivo el escenario que se está dando hoy en día. No son candidaturas de partidos políticos cerradas, como lo decía recientemente, a diferencia de la candidatura de Lagos, por ejemplo, que es un acuerdo de un partido netamente y a pesar de las encuestas se insista en esa lógica. Nosotros estamos tratando de levantar una candidatura que sea mucho más amplia, que sea mucho más ciudadana, mucho más, que tenga mucho más convocatoria, y ante eso las encuestas hablan por sí solas. Y por eso nosotros como juventud el desafío que tenemos es que eso lo transmitamos a la gente que no está a gusto con la política. Hoy en día la mayoría de la juventud no le gusta lo que se está desarrollando, solamente cataloga a la política tradicional con eslóganes de corrupción o eslóganes de poca cercanía con las personas, pero ese es el desafío de nosotros, comenzar a cimentar las bases de que el candidato que nosotros estamos levantando y que tenemos la seguridad que va a ser el próximo presidente de la República, empiece a hablar de una sociedad un poquito más moderna, donde los jóvenes se sientan partícipes. Y nosotros como juventudes que estemos respaldando a Alejandro Guillet, tenemos que hacer ese ejercicio de abrir los espacios, de generar discusiones programáticas donde todas las personas de distintos estratos sociales y de distintas visiones puedan pensar de que están construyendo un país distinto. Y ante eso nosotros vamos a estar en primera fila para trabajar con él. ¿Cómo se explica esta distancia que hay en este caso de Alejandro Guillet, tal vez con los partidos de la nueva mayoría? Porque sabemos que la nueva mayoría no tiene una buena evaluación por parte de la ciudadanía. Tú estás hablando de las encuestas, pero distinto de aquello, el crecimiento que tiene la figura en términos personales de Alejandro Guillet, que en este caso tal vez ha logrado tomar distancia de la nueva mayoría y no ha arrastrado aquella desaprobación que tiene este acuerdo programático, conglomerado, como le digan los distintos actores de la nueva mayoría. Bueno, yo creo que es parte de este diseño nuevo que nosotros estamos proponiendo. No es hablar de un partido político, no es hablar de un conglomerado, no es hablar de una alianza electoral, sino que estamos hablando de una nueva construcción de política. Y ante eso, el senador Alejandro Guillet lo representa muy bien, porque trata de desmarcarse un poco de los partidos, pero sin prescindir de los partidos. Bueno, pero fue proclamado por el Partido Radical y el Partido Radical es un partido que está al interior de la nueva mayoría y que además ha llevado adelante al menos parte importante del proyecto de la presidenta Michelle Bachelet. Por eso nosotros no renegamos de nuestro domicilio político, de nuestra presidenta, que la apoyamos en cada proceso en el que ella se embarca, pero sí hay que hablar de un nuevo relato y ese relato tiene que ser mucho más ciudadano. Y ante eso nosotros estamos a disposición no solamente de abrir los espacios dentro de la nueva mayoría, sino que hacer gestos concretos con los movimientos políticos emergentes, con el Frente Amplio, que de verdad tienen mucha sintonía, por ejemplo, con nosotros a nivel programático, con los militantes de la Juventud Radical, o a nivel de la gente independiente, que no les gusta la política en sí, pero que tiene que empezar a buscar personas
que representen la empatía ciudadana, y Alejandro Guillé lo tiene en todos los aspectos, representa ese carácter y esa figura de alguien que pueda acoger a mucha gente en un proyecto político transversal. Ahora, en la semana conocimos los resultados de la encuesta de IMAR, que aplaudieron muchos del Partido Radical los resultados, porque ubica a Alejandro Guillén en las preferencias con 28 puntos, a Sebastián Piñera con 27, pero lo relevante es que tiene una curva de crecimiento. Ahora, en torno a esto que es lo de la espiral del silencio, es decir, aquellos que creen que quién va a ser el próximo presidente, todavía hay una distancia entre Sebastián Piñera y Alejandro Guillén. Bueno, ¿cómo reaccionan ante una de las encuestas? Bueno, lo primero es que más que, bueno, la encuesta son solamente unos pequeños oráculos de cómo viene el camino. No podemos trabajar pensando solamente en la encuesta, pero siempre es bueno tener estos indicadores. Cuando aparece la encuesta de IMAR, cuando aparecen las otras encuestas sucesivamente y marcan una curva de crecimiento de nuestro candidato, nosotros obviamente lo vemos con mucho optimismo, de que estamos haciendo un buen trabajo, de que estamos desarrollando un trabajo político y un trabajo con el senador Alejandro Guillé, de que va bien enmarcado y que la gente lo percibe de esa manera. Y creemos que va a seguir creciendo y en marzo ya vamos a estar mucho más arriba de lo que ya estamos hoy en día. ¿Cómo crees tú que se va a desarrollar el panorama? Resta conocer todavía el Consejo de la Junta de la Democracia Cristiana, por distintos motivos no se pudo realizar en el mes de enero, la opción de si van a ir a primarias o van a ir con un candidato propio. Bueno, ¿cómo ves tú el panorama al interior de la nueva mayoría? Porque ahí es importante las definiciones que se van a tomar, en este caso, pensando en la candidatura que tú apoyas. Yo creo que dentro de los partidos hay mucha simpatía a nivel transversal con Alejandro Guillé, con nuestro senador. Muchos parlamentarios, muchos militantes de base, le gusta la figura del senador, pero a nivel interno de sus partidos tienen que solucionar sus temas programáticos y sus temas de candidatura, sus planillas parlamentarias, y todo eso va amarrado con la cuestión presidencial. Entonces, yo creo que en marzo recién se empieza a ordenar, a lo menos la lógica interna del Partido Socialista, van a empezar a ordenarse tras sus candidatos que tienen, y después de eso van a levantar su candidatura a la primaria, igual que como lo puede hacer la Democracia Cristiana con Carolina Goich, o lo puede hacer el PPD con Ricardo Lagos, pero eso va a comenzar a desencadenarse, va a comenzar a ordenarse un poco el puzzle que está muy desordenado, y nosotros sabemos de que en julio, el día de la primaria, el candidato que esté al frente, tenemos que competir con él, tenemos que ganarle, pero también incorporarlo al trabajo político de la nueva mayoría después de esa primaria. Óscar, gracias por acompañarnos esta tarde en CNN Chile. Muchas gracias.